Una pequeña introducción al tema soluciones. Vamos a llamar sistema material a toda porción de materia aislada en forma real o arbitraria del resto del universo para someterla a estudios. ¿A qué nos referimos cuando decimos real o arbitraria? Una forma de aislar una porción de materia de manera real es tomar para su estudio un trozo de metal. Si hablamos de aislada en forma arbitraria, pensemos en una solución contenida en un vaso de precipitado. El sistema material en estudio es la solución y el vaso que la contiene no forma parte del sistema material. Los sistemas materiales se clasifican en heterogéneos con más de una fase y en homogéneos con una única fase. Los sistemas heterogéneos los subclasificaremos según el tamaño de la dispersión. Entonces tendremos mezclas groseras y dispersiones coloidales. Los sistemas homogéneos los subclasificaremos en sustancias puras y soluciones. Dentro de las sustancias puras vamos a tener las sustancias puras simples, que son aquellas que están formadas por un único tipo de elemento, como lo es el caso del oxígeno gaseoso, el hidrógeno gaseoso, el ozono, el sodio metálico. Y las sustancias puras compuestas están formadas por más de un elemento, como por ejemplo en el caso del cloruro de sodio o sal común, que está formado por iones cloruros e iones sodios. Preguntarnos en estos dos sistemas homogéneos en qué difieren. Toda sustancia simple o compuesta tiene una composición fija, mientras que dentro de ciertos límites yo puedo preparar soluciones con distintas composición variando la cantidad de soluto y del solvente. Veamos un ejemplo hoy conocidos por todos y que estamos utilizando todos, el del alcohol etílico. El alcohol etílico que compramos en la farmacia tiene una composición 96% de alcohol y el resto, es decir, el 4% restante, es agua. Hoy en nuestros hogares estamos preparando soluciones hidroalcohólicas, es decir, de agua y alcohol etílico, para higienizar distintos objetos, pero con una composición 70-30, 70% de alcohol, 30% de agua. Ambas soluciones, la de alcohol etílico 96% que hemos adquirido en la farmacia y la que preparamos en nuestro hogar, son soluciones de alcohol y agua, pero con distintas proporciones. Tienen distinta composición. Dada una muestra de un compuesto y una sola muestra de una solución, ambas tendrán composición fija. Ejemplo. En el caso de la sustancia agua, su composición es invariable. Y si tenemos alcohol 96%, siempre la relación en esa solución alcohol-agua va a ser la misma y diferente a la del 70%. Sin embargo, el compuesto no cambiará en su porcentaje de composición cuando la muestra es sometida parcialmente a un cambio de estado, mientras que la solución sí lo hará. Veamos un ejemplo. Cuando una muestra de agua pura en estado líquido se evapora parcialmente, el vapor sigue siendo agua. 11% de su peso es hidrógeno, 89% de su peso es oxígeno.
que corresponden a los mismos porcentajes que los del agua líquida. Este comportamiento es característico de un compuesto. Por el contrario, si una solución al 10% de sal en agua se evapora parcialmente, la sustancia que se desprende y pasa a la fase vapor es agua pura. Cuando una solución se somete a un cambio de estado, uno de los dos componentes de la solución tiende casi siempre a separarse más que el otro. Con el cambio de estado, la composición de la solución original cambia su composición. Las soluciones se definen como mezclas homogéneas de dos o más componentes y pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. Puesto que los gases se mezclan en todas proporciones, una mezcla de gases es siempre homogénea y es una solución. El aire es una solución gaseosa de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón, vapor de agua y otras moléculas al estado gaseoso. La descripción cinética de una solución gaseosa es semejante a la de un gas puro, excepto que las moléculas son de diferentes tipos. Idealmente, las moléculas se mueven independientemente unas de otras. Las soluciones líquidas se obtienen al disolver un gas, un líquido o un sólido en un líquido. Si el líquido es agua, la solución se denomina acuosa. En la descripción cinética de una solución acuosa de azúcar, las moléculas de azúcar se encuentran distribuidas al azar en toda la solución. Las soluciones sólidas son sólidos en los cuales un componente está disperso al azar en una escala atómica a través del otro componente. Las soluciones sólidas son de gran importancia práctica, puesto que constituyen una parte considerable del tipo de sustancias conocidas como aleaciones. Una aleación puede definirse como la combinación de dos o más elementos metálicos que en sí misma tiene propiedades metálicas. Por ejemplo, la plata esterlina es una aleación formada por cobre en plata. El bronce es una aleación formada por cobre y zinc. El acero es una aleación de hierro y carbono. La solución la definimos como una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Se utilizan comúnmente dos términos en el estudio de las soluciones: soluto y solvente o disolvente indistintamente. El soluto es o son la o las sustancias que están presentes en menor cantidad. El solvente o disolvente es en general la sustancia que está presente en mayor cantidad o que posee el mismo estado de agregación que la solución. Cuando la cantidad de soluto en una solución es baja, se dice que la solución es diluida.
siendo concentrada en caso contrario. Hablemos ahora de solubilidad. En general, si tenemos a determinada temperatura mantenida constante una dada masa de solvente, no podemos disolver en él cantidades constantemente crecientes de un soluto. Llega un momento en que no se produce más disolución y queda soluto no disuelto en contacto con la solución. Si la temperatura no varía, se establece un equilibrio entre la solución y el soluto en exceso, de manera que permanece constante la masa de soluto no disuelto y también la masa de la solución, es decir, la masa de solvente y la masa de soluto disuelto en el mismo. Se dice que la solución está saturada. Para el mismo par, soluto y solvente, a una dada temperatura, la composición de la solución saturada es un valor determinado y constante. Dicha composición recibe el nombre de solubilidad del soluto dado en ese solvente y a esa temperatura y presión. La solubilidad puede expresarse en diversas formas que ya hemos mencionado para la expresión de composición de soluciones, pero la más utilizada es gramos de soluto en 100 gramos de solvente. Si una solución tiene menor cantidad de soluto que la correspondiente a la solución saturada en las condiciones de temperatura y presión en que se encuentra, se dice que es no saturada. Si está alejada de la curva, será diluida, y si está próxima, será concentrada. Y si esa cantidad es mayor, se le llama sobresaturada. Una solución sobresaturada solo puede existir en ausencia de soluto sólido en exceso, y es un sistema inestable. La mínima agitación de dicha solución o la introducción en ella de una pequeña porción de soluto hace separar de la misma el soluto en exceso que estaba disuelto y la solución queda saturada en contacto con un exceso de soluto sin disolver. En esta diapositiva vemos la curva de solubilidad. Cualquier punto sobre esta curva representa una solución saturada a esa temperatura. Todo punto por encima de la curva es una solución sobresaturada y por debajo de la curva tendremos una solución no saturada. Si este punto se encuentra próximo a la curva, la solución será concentrada y si está alejado, será diluida. En el eje Y tenemos concentración de la solución y en el eje X está representada la temperatura.